Bienvenidos una vez más al programa que está titulado Develando las Escrituras. Gracias por estar con nosotros para, obviamente, aprender más acerca de la palabra de Dios y el mensaje tan hermoso que tiene ella para con nosotros, ¿verdad, Daniel? Así es, y agradecemos mucho tu compañía, tu sintonía, si es que nos estás escuchando por la radio, así es, en Radio Messer, que transmite las 24 horas, los 365 días del año, y que la puedes encontrar en www.radiomesser.com. Allí en unos momentos va a estar apareciendo en pantalla todos los medios que tú tienes para poder comunicarte con nosotros, a través de Facebook, YouTube, a través de WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, el correo electrónico. Todo está allí, ¿verdad? ¿No es así, Alba? Así es, Daniel. Y una de las cosas que les vamos a pedir es que ahí donde nos están mirando a través de distintas plataformas, puedan darle like, me gusta, share o compartir. Lo mismo cuando estás en YouTube. Y hoy en YouTube además te pedimos algo extra, y es que te suscribas, y de esa forma YouTube te va a avisar al instante cuando los videos, ya sea este o cualquier otro que nosotros estemos levantando, estén al aire, y de esa forma no te vas a perder nada. Por otra parte, cuando tú le das like estando ahí en YouTube, forzás a la plataforma a que este video siga presentándose, y cuando las personas quieren justamente aprender de un tema en específico, entonces esta plataforma YouTube les va a mostrar estos videos. Y qué mejor que le muestre justamente videos donde se habla la verdad, para que muchos más puedan aprender cada vez más. Por supuesto. Importantísimo, compartí estos programas, por favor, compartí estos programas. Necesitamos que la verdad alcance a todo el mundo. Es importante el hecho de que se pueda salir de creencias que no están necesariamente basadas 100% en lo que la Escritura dice. Necesitamos llevar la luz del mundo. Esa fue lo que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De predicar el Evangelio a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así es, por supuesto, por supuesto. Y también te estamos pidiendo que puedas tener tu Biblia allí contigo. Así de esa forma tú también puedes seguir con los pasajes que estamos allí recorriendo y analizando, para que tú lo puedas entender mejor, que no sea lo que dice Alba, lo que dice Daniel, sino lo que dice la palabra de Dios. Y si te parece útil también tener contigo un lápiz y papel, o una libretita, un cuaderno, lo que te guste, para que si hay cosas que de repente, versículos que no los leemos pero que los citamos, entonces los puedas anotar y los puedas leer después. Estos videos tú los puedes ver todas las veces que quieras. Es más, te instamos a que vayas hacia atrás y puedas verlo para poder recapitular en los temas y demás. También los puedes compartir todas las veces que quieras. No necesitas pedirnos permiso, es totalmente gratis, no tienen derecho a autor, justamente para que nada ni nadie te haga problemas. ¿Ok? Así que los puedes compartir y te instamos a que los compartas. Así es. Y bueno, sin más, Alba, ¿qué te parece si ya oramos y comenzamos con el estudio de su palabra? Amén. Amado Padre, agradecido estamos con usted por habernos dado esta oportunidad de poder ahora estar aquí en las plataformas sociales, en la radio, y que, Señor, podamos aprender de su palabra. Amén. Gracias por sus cuidados, Señor, y que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y nos dé el entendimiento que necesitamos. Así sea. En su nombre. Amén, amén, amén. Muy bien. Ya tienes la Biblia contigo, ya te hemos dado tiempo suficiente para que pudieras irla a buscar si es que no la tenías. Y estamos ni más ni menos que estudiando paso a paso el libro de Apocalipsis. Y una cosa que queremos dejar claro es que el hecho de que estemos estudiando paso a paso el libro de Apocalipsis no quiere decir que se agote todo lo que uno puede seguir aprendiendo. O sea, nosotros ni siquiera personalmente nos damos como satisfechos con todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque sabemos que la Escritura es inagotable, y que en la medida que el Señor va revelando más y más verdades, y que uno va estudiando y profundizando y demás, sabemos que podemos tener muchísimo más conocimiento de la Escritura. Por eso te instamos, ¿verdad?, a que no cierres la puerta a, por ejemplo, programas que aparecen en Radio Messer, que hablan acerca también de este libro del Apocalipsis. También lo hacemos a través de Messer Radio en inglés, así que son todos ellos herramientas muy útiles y más que bienvenidos para poder profundizar aún más en el conocimiento de la Escritura. Así es. Y estamos ni más ni menos que ya entramos de lleno al capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Todavía quedan algunos para llegar al final de este libro,
Pero estamos en el capítulo 17. Habíamos empezado con el capítulo 17. Había algunas características importantes que tiene este personaje que nos muestra. Habíamos visto que uno de los 7 ángeles que había participado del evento anterior, que era ni más ni menos que las 7 postreras plagas, que portaban las copas con las 7 postreras plagas, uno de estos ángeles que formaba este grupo de 7, le viene y le dice a Juan que le iba a mostrar el castigo de la gran prostituta. Estoy leyendo el versículo 1, que estaba sentada sobre las aguas. Y después decía en el versículo 2, los reyes del mundo han cometido inmoralidades sexuales con ella y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de sus inmoralidades. Habíamos visto que esta prostituta, esta ramera, como dice otras versiones, es ni más ni menos que una iglesia. Ya habíamos visto cómo el Apocalipsis habla de una iglesia verdadera, que se la veía pura, vestida, ¿verdad?, con una característica especial, con la corona, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vemos esta otra, que también es una iglesia, pero que evidentemente no tiene la doctrina pura de Cristo. Por más que se llama iglesia, por más que dice usar la palabra de Dios, por más características que quiere incorporar, de última, la base está en que la palabra de Dios no la está teniendo como verdadera 100%, sino que muchas otras cosas mezcladas. Cosas mezcladas que hacen que justamente la persona pierda el sentido, que pierda la noción, que pierda la pauta directa que te da la escritura, la verdad que te da la escritura. Cosas como pueden ser la tradición, cosas como pueden ser traídas, por ejemplo, de otras creencias paganas, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se forma una mezcla, se forma un cóctel que aquí lo declara, que aquí lo nombra como ese vino, ¿verdad?, que emborracha a las naciones. Y habíamos hablado el programa pasado, Daniel, si te recuerdas, que una persona que está en este estado etílico, que está borracho, no es 100% consciente, no está 100% consciente de lo que sucede alrededor, de lo que sucede alrededor, ni siquiera de su propia conducta. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, los que están siguiendo a esta ramera, los que están dentro de esta denominación, tampoco están siendo 100% conscientes, no la tienen clara, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que habíamos visto era otras características de las cuales hablaba acerca de esta mujer, y nos habíamos ido ni más ni menos que al capítulo 13 también. ¿Por qué? Porque de esta mujer se había dicho de que tenía cierta cantidad de cuernos, o mejor dicho, sobre la bestia que estaba sentada, tiene cierta cantidad de cuernos, ¿verdad? Dice que está sentada sobre un monstruo rojo que estaba cubierto de nombres ofensivos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Habíamos mencionado a la vez que había una interpretación dentro del mundo cristiano en el cual estos cuernos representaban personajes específicos, reyes específicos, y vimos a la luz de la escritura de que no era cierto, no era correcto esto, pero ahora íbamos a entrar nosotros a encontrar un detalle muy particular que nos va a llamar la atención y que habíamos dicho que lo íbamos a revelar en este programa, dado que por lo corto del tiempo no queríamos dejarlo por la mitad, ¿verdad? Así es, así es. Y como tú decías, Salva, estabas aclarando lo que vimos en el programa anterior. Pareciera a simple vista que por las características que muestra entre los versículos que leímos en Apocalipsis 12 y el de Apocalipsis 13, estuviéramos hablando de la misma entidad. Tal vez sería bueno que pudiéramos ir, voy a buscar el de Apocalipsis 12 y el de Apocalipsis 13:1, era uno de ellos, ¿verdad? No sé si te parece que lea 13:1. Sí, adelante. ¿Sí? Dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Sí, en el capítulo 12, que si no mal recuerdo, es el versículo 3 y 4. Perdón. Dice... Sí, el versículo 3. Si querés yo te lo leo, se te pasa la tos. Dice, luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. O sea, 12:2 y 12:3, perdón, 12:3 y 13:2. Ahí está. Habla de un dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 13:2
13:2 habla de un monstruo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, o la bestia, ¿verdad? Y a su vez, cuando nos vamos al 17, nos encontramos que la mujer estaba montada en esta bestia que estaba cubierta de nombres ofensivos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Interesante, parece que estamos hablando de la misma entidad. Así es. ¿Pero será realmente así? No, yo creo, claramente, podemos decir que no es así, sino como bien lo identifica la Escritura. Los primeros versículos hablan acerca de Satanás y como recién dijimos, Apocalipsis 13:1, allí que estuvimos leyendo, y 2, lo hace de poder político religioso dominante. Entonces, tienen las mismas características, pero son dos entidades diferentes. Totalmente diferentes. Apocalipsis 2 está hablando de Satanás y Apocalipsis 13:1 está hablando de un poder político religioso que estaba dominando en ese momento. Así es. Muy bien. Pero entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué las características son las mismas? La verdad que llama la atención. Porque habla y uno parece que estuviera hablando de la misma persona. Parece que fuera el mismo objeto del cual se está sí, pero hablando. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero con las mismas características. La respuesta es muy obvia. En primer lugar, es el dragón el que le da poder a la bestia que sube del mar. Por ende, comparten las características en esa unión tan estrecha que tienen. Esto me gustaría que lo vuelvas a ver y que lo analices para que entiendas la gravedad de lo que estamos diciendo. Yo animaría que no solo vean el video, ¿verdad?, que después va a quedar en las redes del programa de hoy, sino que además lo unan, o sea, empiecen a ver el del programa pasado con este y lo unan para que puedan tener toda la formación. Un panorama más completo de todo lo que estamos queriendo analizar aquí. Porque esto es serio. Estamos hablando de una entidad política religiosa que tiene las mismas características que el Satanás. Así y es. Están tan unidas que por eso comparten las características. Esto es peligrosísimo. Muy peligroso, así es. Y Alba, y para quienes nos están escuchando, nos están viendo, ambos poderes actúan al unísono. No hay independencia del uno respecto del otro. Al contrario, es como si solo existiera una sola entidad donde la cara visible para el ser humano es ni más ni menos que el poder político religioso que prepondera aún en nuestros tiempos. ¡Wow! Esto es realmente serio. Yo estoy pensando, o sea, la cara que se muestra al mundo es el poder político religioso, pero quien realmente mueve los hilos de todo este poder político religioso es Satanás, que está atrás. Me hace acordar a los títeres, ¿te acordás? Que uno veía y se compenetraba, se compenetraba con el personaje, pero cuando vos realmente mirabas, decías, no, pero si es una mano el que lo mueve, no tiene vida propia. Y es una persona que le está hablando atrás. Es una persona que está hablando atrás, etcétera. Bueno, esto es igual, con la única diferencia de que la marioneta, el mape, el títere, como le quieran llamar, no tiene vida, pero esto sí tiene vida. Tiene un poder dado justamente por el enemigo y lo está ejerciendo. Y lo está ejerciendo en la misma sintonía que el enemigo quiere que se ejerza. Por supuesto. Ahora, si fuera solo un poder político, bueno, uno sabe que puede haber un derrocamiento que baja uno y sube otro. Pero esto es un poder político religioso. Y ahí es donde tenemos que preocuparnos, porque digo, si está dirigido por el enemigo, evidentemente, por más que tenga el nombre de iglesia, no lleva a la salvación, porque lo que menos quiere el enemigo es la salvación de las almas. Así es, por supuesto. Wow. Esto es realmente muy poderoso. Por eso, como dije, esto es realmente serio. Y sería bueno que meditáramos un poco más en esto, pues es lo que nos abre la puerta a lo que ocurrirá en el capítulo 18, que lo vamos a ver más adelante. Todavía estamos en el 17, ¿okay? Donde se invitará, escucha bien, se invitará a los seguidores de esta mujer que es Babilonia, o sea,
a aquellos que aún comulgan con las enseñanzas de este poder político religioso, a que salgan de allí, a que se aparten. Exactamente. Y estos programas también son una forma de llamado, justamente. Por supuesto. Y obviamente, todo tiene sentido. Dios no quiere que los fieles y sinceros adoradores que se encuentran en ella terminen perdiéndose por adorar al enemigo de las almas. Al contrario, quiere que nos salvemos todos, quiere que se salven, y es por eso que es de muy vital importancia el hecho de que Dios mismo haya expuesto con claridad el significado de Apocalipsis. Totalmente. Y ahí porque el enemigo muchas veces trata de poner en la cabeza de las personas de que no estudien el libro de Apocalipsis, que no, porque se van a enloquecer, porque es un libro cerrado, muy difícil de entender, que nadie puede interpretarlo. No, eso no es cierto. La verdad es que Apocalipsis desenmascara al enemigo y a los poderes que le está dando distintas entidades para que obren con las características del enemigo. Por supuesto. Pero como Dios quiere todo lo contrario de lo que quiere Satanás, que quiere, como tú muy bien decías, que nos salvemos todos, y como Dios sabe que hay ovejitas en otros rediles que tristemente, sinceras de corazón, pero que tristemente no están recibiendo la verdad del Evangelio en su totalidad, sino que reciben una mezcla de evangelio con tradiciones, con creencias paganas y con un montón de otras cosas que no son el evangelio. Entonces Dios justamente lo que está haciendo es que se pueda entender el Apocalipsis y está haciendo un llamado a todas aquellas personas a salir de esa confusión, a salir de esas cosas, ¿verdad? Así es. Pero sigamos pues, porque aún queda mucho por aprender acerca de este pasaje de Apocalipsis, capítulo 17 y en el versículo 3. Vamos a leerlo de vuelta, Alba, por favor. Sí, dice: luego en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó al desierto. Allí vi una mujer montada en un monstruo rojo, el cual estaba cubierto de nombres ofensivos para Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Allí encontramos la interpretación. Vemos que aquí es indistinto el significado de las cabezas, o sea, son montes y son reyes. Tal vez tendríamos que ir a los versículos 8 y 9 del mismo capítulo, sí, ¿verdad? Para que eso pueda quedar más claro. Dice: el monstruo que has visto es uno que antes vivía, pero ya no existe. Sin embargo, va a subir del abismo antes de ir a su destrucción total. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán cuando vean ese monstruo que antes vivía y ya no existe, pero que volverá a venir. Aquí hay algo para los que pueden entenderlo. Las 7 cabezas representan 7 montes sobre los que esta mujer está sentada. Las cabezas, a su vez, representan 7 reyes. 5 de esos reyes ya cayeron. Uno de ellos gobierna ahora, el otro no ha venido todavía. Pero cuando venga el último de ellos, no durará mucho tiempo. Voy a leer un versículo más, porque esto está muy, muy interesante. Dice: el monstruo que antes vivía y que ya no existe es el 8º rey, aunque es también uno de los otros 7 y se encamina a su destrucción total. Esto parece un trabalenguas. Sí. Parece un trabalenguas. Por eso algunos dicen, no, que es muy difícil de entenderlo, pero uno cuando analiza palabras por palabras, uno puede llegar a entender, ayudado por el Señor, el significado de todo esto. Exactamente. Pero así que quedó claro que hay que son las cabezas sobre que hablaba de esta bestia sobre la cual está sentada esta mujer, son montes y son reyes. Las dos cosas. De acuerdo a lo que dice la Escritura. Así es. Pero vamos a profundizar en esto un poquito más. Para ello tenemos que ir también a otros pasajes de la Escritura. Y vamos a comenzar leyendo donde encontramos aquí en Jeremías, capítulo 51, versículo 25. Ustedes busquen también en sus Biblias para que puedan leer junto con nosotros. ¿Qué nos dice allí, Alba? 51, 25. Así es.
yo estoy en contra tuya, monte destructor que destruyes toda la tierra. Yo el Señor lo afirmo, levantaré la mano para castigarte, te haré rodar desde los peñascos y te convertiré en un monte quemado. Ok, pero vamos a otro más. Vamos a ver ahora Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, unas hojas más adelante, versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Okay? Aquí, en estos dos versículos que estuvimos viendo, podemos ver cómo en estos ejemplos del Antiguo Testamento hace referencia al monte como un poder político. Correcto. Un reino. Por eso siempre es muy importante analizar Daniel y Apocalipsis juntos para poder ir entendiendo mejor el mensaje. Pero veamos algunos pasajes más para que nos quede más clara esta idea e incluso la ampliaremos al ver cómo Dios mismo usa esta representación para indicar aún su reino y poder. A ver, ¿Okay? ¿a dónde vamos? Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 2 y en el versículo 6. Son varios allí que tenemos, son 3 versículos que vamos a leer allí, el libro de Salmos. Salmos, el primero, capítulo 2, versículo 6. Muy bien, yo lo tengo aquí. ¿Qué? Dice, ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ok. Que nos quede allí. Vamos ahora al Salmo 135, versículo 21. Dice allí, desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. ¿Ok? Vamos al Salmos 68. ¿68 o 68? 68. Salmos 68. Salmos 68, versículo 5. Ok. Que nos dice allí, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en nuestra santa morada. ¿Ok? Sigamos buscando otros versículos y libros también. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 18. Isaías capítulo 8, versículo 18. ¿Isaías o Levítico? ¿No que? Isaías 8, 18. No sé por qué me parece que habías dicho Levítico. No, y si lo dije, pido disculpas, pero es 8, 18, el libro de Isaías. Dice allí, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿Okay? Va quedando un poco más claro allí con varios versículos. Y hay otros más que vamos a ir leyendo. Vamos ahora al libro de Joel, capítulo 3, versículo 21. Joel 3, 21. Sí, por favor. 3:21 dice lo siguiente. Dice, pero Judá y Jerusalén estarán siempre habitadas, y yo, el Señor, viviré en el monte Sión. Ok. Interesante. Interesante cómo se está perfilando esto. Ahora vamos al libro de Miqueas, capítulo 4, y en el versículo 2. Miqueas 4:2. Miqueas 4:2. Sí. Okay. Dice lo siguiente: pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob,
para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. Ahí vuelve a decir otra vez el monte del Señor, donde está el templo de Dios. Y ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14 en el versículo 1, que dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Vamos a un último versículo más para leer. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, y en el versículo 22. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios. Ok. Creo que queda claro entonces lo que queríamos decir en cuanto a un monte como representación de un poder político. Pero, ¿qué hay de los reyes? Claro, alguien puede decir, pero ¿cómo poder político si hablaron mucho de Dios y cosas así? Bueno, justamente hablaba de la autoridad de Dios, del gobierno de Dios, y cómo Dios establecía, ¿verdad?, sobre ese monte las ciudades, ¿correcta? Digo, a partir de las cuales, obviamente, se transformaba en un poder político. Por supuesto. Pero como dije, ¿qué hay de los reyes? Vamos a leer un texto más y vamos a leer ahora en Apocalipsis, donde estábamos, capítulo 17 y los versículos 9 y 10. Y allí dice: Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Okay? Dice allí que son montes y son reyes. Bueno, entonces tenemos que ver esto que parece un acertijo, pero que no lo es. Comencemos leyendo quizás algunos textos bíblicos para poder así arribar a una conclusión. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2, el primero que tenemos. Los 3 van a estar allí en Apocalipsis. Capítulo 17, versículo 2. ¿Qué dice, Alba? Los reyes del mundo han cometido inmoralidades sexuales con ella, y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de sus inmoralidades. Así ya es. Tenemos los reyes del mundo. Muy Así bien. es. Ahora vamos al capítulo 18, casi la misma hoja, por ejemplo, aquí en mi Biblia. Capítulo 18, versículos 3 y 9. Versículo 3 dice: Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y en el versículo 9 dice: Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Okay? Y saltemos al capítulo 19 y vamos a leer el versículo 9. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. ¿Qué nos dice allí, Alba? El ángel me dijo: escribe: felices los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Y añade: estas palabras son verdaderas de Dios. Y tal vez el 19 también es interesante, porque dice: vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos, que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército. O sea, acá por contraposición me muestra lo que pasa con los que están invitados a las bodas del Cordero y estos otros reyes de los cuales hemos estado hablando, que todavía queremos saber más acerca de ellos. Así es. Y ya para ir terminando, porque nuestro tiempo ha avanzado bastante, como vemos, está haciendo referencia a un poder secular que es obviamente temporal. Y la misma palabra se usa en el libro de Daniel y significa igualmente poderes políticos. Pero ¿qué te parece si esto de Daniel, que tú acabaste de mencionar, lo vemos el próximo programa, por lo que ya dijiste, que el tiempo
Se ha terminado. Ya se ha terminado, sí, el libro de Daniel. Vamos a leer varios versículos allí que nos van a dar más luz a lo que dice la Escritura y compararlo con lo que nos está hablando aquí el libro de Apocalipsis. Estamos entrando en una cosa realmente profunda. Digo, por eso hay que irla estudiando despacio, leyendo, comparando, analizando bien. Nuevamente, te invitamos a que vuelvas a ver este video, juntamente con el video de la semana pasada, para que te pueda ir quedando el panorama más claro. Así es. Por lo pronto, ahora te extendemos otra invitación, y es que nos acompañes a orar para terminar. Amado Padre, agradecido estamos con usted por habernos permitido abrir su palabra, poder leerla, poder, Señor, hacer el esfuerzo para poder entenderla. Y, Señor, que todo lo que hemos leído y comentado aquí, Señor, podamos analizarlo bien y podamos tomar las decisiones correctas, esas decisiones que son para vida eterna. Amén. Gracias nuevamente por sus bendiciones y Padre, una bendición especial a cada persona que está escuchando o viendo el programa en este momento. En su nombre, amén. Amén, amén, amén. Gracias por haber estado con nosotros. Te instamos una vez más a que le des like, me gusta, share o comparte, y te esperamos la próxima semana, Dios mediante, para continuar con este estudio tan pero tan interesante que es el libro de Apocalipsis. Gracias nuevamente y muchas bendiciones.